La voz que estás escuchando en este podcast no es solo un estímulo sonoro. Para que estas palabras lleguen hasta tus oídos, antes han debido transformarse en miles de paquetes de datos que viajan por la red en microsegundos. Esa información digitalizada, como todo el contenido de Internet, habita en la nube, una vasta arquitectura de servidores interconectados cuyo nombre sugiere un lugar etéreo sobre nuestras cabezas. Pero la nube en realidad no está en el cielo, sino en la tierra. La nube es una construcción sólida, una infraestructura física masiva llamada centro de datos, que se instala en vecindarios y territorios en todo el mundo. Con la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras economías, los centros de datos no solo se han hecho más grandes y abundantes, sino que han incrementado su demanda por más recursos, como el agua fresca, los suelos y la energía. Esto ha generado impactos directos en las comunidades donde se instalan a nivel mundial, aumentando la resistencia de personas y autoridades locales en contra de su construcción. ¿Cuáles son sus ventajas y desafíos? ¿Qué consecuencias socioambientales tiene este crecimiento? ¿Cómo responden las políticas públicas a este nuevo paradigma y qué acciones ciudadanas pueden tomarse? Te damos la bienvenida a Data Center Boom. Auge e impacto de los centros de datos para la IA en Latinoamérica. Capítulo 1. Una nube en la Tierra. La inteligencia artificial, o IA, por sus iniciales en español, ha alcanzado una notoria presencia en la agenda pública a nivel mundial. Mientras más protagonismo le otorgan el marketing y la prensa a sus avances, mayor es la euforia por incorporar modelos de IA en procesos productivos y en la vida cotidiana, a pesar del temor generalizado de la población a que ésta en el futuro pueda reemplazar sus puestos de trabajo. Los centros de datos son el motor físico de la IA, gracias a las miles de unidades de procesamiento gráfico que funcionan en sus instalaciones a través de redes de alta velocidad y se sostiene sobre tres pilares fundamentales: datos, capacidad de cómputo y energía. En palabras del Foro Económico Mundial, los data centers han adquirido tal relevancia económica en la actualidad que su valor estratégico solo podría equipararse al de una mega central eléctrica o un puerto. Pero el uso intensivo de la IA tiene múltiples impactos socioambientales, lo que ha avivado la polémica a nivel mundial, comenzando por el país que concentra más centros de datos, Estados Unidos, expandiéndose por el mundo y llegando a América Latina. Por ejemplo, cada consulta, por más pequeña que sea, que le hacemos a Gemini, ChatGPT o Grok, mueve un engranaje que involucra a los centros de datos y que requiere de valiosos recursos naturales que impactan de manera colateral en el medio ambiente. Existen distintos tipos de centros de datos, de acuerdo a las necesidades de cada cliente, las cuales pueden estar en cualquier lugar del mundo y que tienen prioridades distintas en cuanto a latencia, tiempo de actividad, inmediatez y seguridad. Están los de colocación, donde se puede alquilar espacio para instalar servidores y hardware informático, es decir, el espacio físico, la energía y la seguridad para obtener una conectividad de alta velocidad. También están los centros de datos de nube, que ofrecen recursos informáticos y almacenamiento como servicio a través de Internet. Los servicios se pueden activar y desactivar rápidamente sin necesidad de contratos a largo plazo. Y están los de hiperescala, que son instalaciones de gran tamaño, diseñadas para alojar cientos de miles de servidores y soportar un crecimiento masivo y acelerado de capacidad de cómputo, almacenamiento y redes, y en los cuales se enfoca este capítulo. Para entender mejor a qué nos referimos con data centers de gran escala, podemos analizarlos de tres maneras. Primero, como a la infraestructura que hace posible Internet. Sin data centers, la red simplemente no funciona. No hay nube, no hay plataformas, aplicaciones o inteligencia artificial. Segundo, como infraestructuras con vida propia. Son edificios que consumen enormes cantidades de energía, que necesitan agua para enfriarse, que trabajan las 24 horas del día, 7 días a la semana y que requieren sistemas de seguridad extremos para mantener a resguardo los datos que ahí se procesan. El crecimiento e instalación acelerada de los data centers a gran escala se debe a la enorme cantidad de recursos que requiere la IA para poder operar, la cual ha desplazado a los data centers locales por megaconstrucciones que necesitan cada vez más capacidad de procesamiento. Las investigadoras y académicas francesas Cécile Diguet y Fanny López
se han dedicado a analizar la identidad visual y materialidad de los centros de datos. En el año 2019 publicaron el reporte El impacto espacial y energético de los centros de datos en los territorios, que revela cómo estas infraestructuras reconfiguran la planificación urbana. Y es que a nivel estético, da lo mismo si un centro de datos se ubica en Santiago, Sao Paulo o en medio del desierto. Casi todos se parecen, ya que buscan pasar desapercibidos. Lucen como una hilera de edificios grandes, cerrados, casi siempre iguales entre sí. No tienen ventanas ni colores que llamen la atención, y, si pasas por fuera, no hay pistas de que adentro pase algo realmente interesante. Solo parecen grandes galpones o bodegas. Están pensados así, para evitar la atención no deseada sobre su funcionamiento. Quienes construyen centros de datos prefieren que nadie los mire demasiado, buscan que funcionen, estén seguros y no generen preguntas incómodas. Eso hace que, en general, sepamos muy poco de cómo operan realmente, a pesar de que su existencia encierra algo más profundo. Con su enorme uso de recursos y consecuencias socioambientales asociadas, los data centers son el verdadero motor de la inteligencia artificial. Imagina que es de noche y estamos intentando ingresar a un centro de datos. Antes de siquiera acercarnos a la zona técnica, nos encontraríamos con una sucesión de controles. Puertas que solo se abren con tarjetas específicas, lectores biométricos que verifican nuestra identidad a través del rostro, huella digital o iris, y cámaras de vigilancia que registran cada paso que damos. Cada procedimiento busca proteger los enormes volúmenes de datos altamente sensibles que se procesan dentro de estos lugares. Una vez dentro del área técnica, veremos pasillos largos y estrechos, flanqueados por filas continuas de racks metálicos. Cada uno de estos racks alberga decenas de servidores, computadoras diseñadas para operar de forma permanente, equipadas con chips centrales y aceleradores especializados. Son las tarjetas gráficas las que permiten ejecutar las cargas intensivas que demanda la inteligencia artificial, y estas mismas las que concentran gran parte del consumo energético de estos centros, lo que implica casi el 60% de su demanda eléctrica total. Avanzando en el recorrido, también nos encontraremos con pasillos fríos y calientes. En los primeros ingresa el aire refrigerado que mantiene a los servidores dentro de rangos operativos seguros para ejecutar tareas. En los segundos se concentra todo el calor que generan estos equipos. Regular la temperatura y la humedad en los centros de datos es vital para mantener los equipos en óptimas condiciones. La voracidad de la IA ha sumado dificultad a este proceso, ya que los métodos de enfriamiento funcionan en su gran mayoría con grandes cantidades de agua fresca que liberan vapor a la atmósfera. En palabras de Federico Neves, director de tecnología de NIC Brasil, un data center es básicamente una tostadora. Toda la energía que entra se convierte en calor. Para que todo el sistema que rodea los centros de datos funcione sin interrupciones, se necesita de un suministro eléctrico seguro y permanente. La matriz eléctrica de estas construcciones puede estar basada en energías fósiles como el carbón o energías renovables. Sin embargo, también cuentan con generadores de respaldo, generalmente a diésel, que entran en acción cada vez que falla la red principal, asegurando que los servidores no se detengan ni un segundo. Incluso si un data center utiliza energías renovables, sus equipos de emergencia dependen de combustibles fósiles, elevando significativamente sus emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero. Un ejemplo concreto es el data center Param, de Google, ubicado en la localidad de Quilicura, Chile. Según su evaluación ambiental del año 2017, requiere almacenar alrededor de 650 toneladas de combustible diésel para garantizar su funcionamiento continuo. CleanView es una compañía norteamericana que monitorea más de 10.000 proyectos de energía limpia y centros de datos. Su fundador, Michael Thomas, lleva varios años estudiando el auge de los data centers a través de imágenes satelitales que revelan su expansión. En esas imágenes se observa que hasta 2024 el centro de datos Stargate, perteneciente a OpenAI, la misma compañía tras ChatGPT, abarcaba unas pocas hectáreas de terreno en la localidad de Abilene, Texas. Actualmente, en ese mismo espacio, operan más de 100.000 de los chips más avanzados de NVIDIA en 2 edificios que consumen 200 megawatts de potencia cada segundo.
Ya se ha anunciado que en 2026 planean expandirse con otros 6 edificios, incrementando su gasto energético a 1.2 gigawatts y transformando por completo estos terrenos. Idealmente, los centros de datos se ubican en zonas industriales o de gran actividad comercial, alejados de lugares residenciales. Sin embargo, esta expansión acelerada los está situando cada vez más cerca de la matriz energética y el acceso a recursos naturales. En general, uno de los valores que vuelve atractivo un lugar para los centros de datos, yo diría que es la baja latencia. Esto quiere decir que los servicios no se deben demorar en hacer sus cálculos, y para lograrlo, entonces, los centros de datos se deben acercar geográficamente a sus mercados. Recordemos que los centros de datos son las infraestructuras donde ocurren las operaciones de la inteligencia artificial. Y por eso las compañías tecnológicas buscan instalar estos centros de datos más cerca de sus mercados latinoamericanos, por ejemplo. Y hoy cada vez más vemos centros de datos para la inteligencia artificial en nuestro continente, por ejemplo en Chile, en Brasil y México, que son los 3 países que lideran, digamos, la ubicación de centros de datos en América Latina. Estás escuchando a la investigadora y autora chilena Paz Peña, quien se ha dedicado a estudiar en profundidad el impacto socioambiental de estas tecnologías en nuestra región. En América Latina, la capacidad instalada de centros de datos alcanza actualmente los 1.243 megavatios. Los megavatios son una unidad de medida de potencia eléctrica que indica cuánta energía puede consumir un data center para poder operar. Esto no tiene que ver con el tamaño físico del edificio, sino de su capacidad energética, la que está directamente relacionada con la cantidad de servidores alojados y cuántos datos puede procesar. Por ejemplo, un data center de 10 megavatios ya corresponde a una instalación de gran escala. El crecimiento sostenido de la infraestructura digital latina está concentrado en 3 países: Brasil, Chile y México. El caso chileno es particularmente elocuente. Hoy existen 33 centros de datos en operación y otros 34 se encuentran en distintas etapas de evaluación y tramitación ambiental. Las proyecciones económicas indican que este sector además triplicará su tamaño y demanda en los próximos 5 años. Grandes tecnológicas como Microsoft y Amazon han anunciado inversiones en el país por más de 3.300 millones de dólares antes de llegar al año 2030. La verdad es que se pueden decir muchas cosas del por qué los centros de datos se instalan en algún lugar. Mucho, por ejemplo, se dice que dependen de los incentivos tributarios que brindan los gobiernos a este tipo de inversiones, como por ejemplo la exención de diversos impuestos a los centros de datos. Pero incluso los ejecutivos de las grandes tecnológicas han reconocido que la exención de impuestos no es el factor principal para decidir dónde instalar un centro de datos para la inteligencia artificial. Lo real es que un lugar se vuelve atractivo para los centros de datos si puede asegurar el uso de energía. Y es que la inteligencia artificial es un sistema global hambriento de energía. Los centros de datos son uno de los mejores clientes hoy para las empresas energéticas, sobre todo las que producen energía renovable. Ahora bien, Chile en particular tiene diversas condiciones ventajosas. Tiene bajos impuestos a la compra de equipos de computación, tiene regulación estable, excelente conectividad, primer nivel de infraestructura, pero por sobre todo tiene disposición de energía renovable. Y es eso justamente lo que quiso ofrecer el gobierno de Gabriel Boric en su momento: asegurar terrenos para los centros de datos que dispongan de energía renovable y que, entre otras cosas, tengan permisos ambientales preaprobados, de tal manera de evitar retrasos por los reclamos socioambientales de las comunidades locales. La ubicación ideal de un data center es simplemente aquella donde tenga acceso a energía, agua y tierra en abundancia y al menor costo posible para maximizar el retorno de la inversión. Cuando esta nube terrestre se instala en una comunidad, ayuda a suplir nuestra necesidad cada vez mayor de procesar los datos que sostienen a la inteligencia artificial. Pero también aumenta la preocupación por los usos de agua, energía y suelo que conlleva, evidenciando que este boom digital viene con un alto costo material, que suele pasar desapercibido.
Así concluye Una nube en la Tierra, el primer episodio de Data Center Boom, auge e impacto de los centros de datos para la IA en Latinoamérica. En nuestra próxima entrega abordaremos los conflictos socioambientales asociados a la instalación y expansión de los data centers en la región. Si quieres aprender más sobre este tema, te invitamos a visitar la web datacenterboom.net, una iniciativa desarrollada por el Instituto Latinoamericano de Terraformación y que ha sido posible gracias a la Mozilla Senior Fellowship de Fundación Mozilla. Adaptación, narración y diseño sonoro: Karen Vergara e Ignacio Lira.